que es el libre albedrío. El libre albedrío en la palabra de Dios no se encuentra, no vamos a poder buscar porque no vamos a poder encontrar. Vamos a determinar según el concepto de Dios qué es el libre albedrío. Porque yo creo que más de uno aquí ya tiene un concepto de libre albedrío. Ahora, todo concepto que no se acople a la palabra de Dios es inválido. Inclusive, si yo les presento algo o el día de hoy que no es conforme a la palabra de Dios, yo mismo le digo que no lo acepto. Pero el caso de hoy es que vamos a determinar qué es el libre albedrío del hombre según la palabra de Dios. Bien, hago esta pregunta para cualquiera que quiera responder. El término libre albedrío, ¿qué les viene a la cabeza cuando escuchan? Libre albedrío es permitirse hacer algo. Ahora, que se ajuste a la palabra es la diferencia que puede hacer. Libre albedrío es yo puedo hacer algo lo que quiero. Ahora, si pongo en contrapartida ambos vainas y algo palabra, pues va a haber el problema. El libre albedrío para mí es la persona que decide por su propio medio, decide hacer, ya sea para Dios o para el mundo. La persona cuando hace una elección. Ahora, si es correcto o no correcto, no me cuando decide. Y nosotros, como dice el hermano, queremos adaptarnos a la palabra, o sea que tenemos que hacerlo así. Entonces es importante hoy, yo creo que es el tema que debatimos. En términos comunes, el coñacán. El coñac, Carretilla. es el libre, yo tomo. Sin embargo, hay un solo Dios que en la cual tenemos que... Hay un solo camino que te puede enseñar. De la misma manera que ya estuvimos hablando con los jóvenes, la palabra novios o noviazgo o el hecho de ser novios en la Biblia no se encuentra. Y también albedrío o libre albedrío no se encuentra. Pero en términos, por así decirlo, seculares, el libre albedrío o el albedrío, porque el libre está aparte, el albedrío procede de un vocablo latino, arbitrio, que hace referencia a la capacidad de juicio, discernimiento y opinión. Está diciendo que el albedrío determina lo que nosotros decimos, hacemos o pensamos. El concepto hace referencia a una voluntad o una autonomía de una persona al actuar. El libre albedrío implica que el ser humano dispone de poder para decidir y actuar por su cuenta sin estar atado a una divinidad o al destino. Solo que el concepto del mundo tiene de libre albedrío. Totalmente nosotros muchas veces este tipo de conceptos tenemos que ver si es acorde a la palabra de Dios para aceptarlo o no. Pero ese es el concepto que el mundo tiene acerca del libre albedrío. La pregunta es bíblico el concepto del mundo? ¿Se aplica a la palabra de Dios? ¿Qué significa libre albedrío en la vida del ser humano? Bien, hay distintas posiciones, pero la posición más ampliamente aceptada dentro y mayormente fuera de la iglesia es la que se define como nuestra capacidad para elegir de forma espontánea, es decir, nuestras elecciones no están determinadas por ningún prejuicio ni inclinaciones. Eso es lo que realmente se enseña muchas veces en la iglesia, y de fuera de la iglesia eso es común. Que yo tomo mis decisiones porque sí o porque no. Hoy, por ejemplo, yo decidí preparar este estudio y ustedes decidieron venir a escuchar. Esa es una libre elección que ustedes tuvieron. Y de la misma manera nosotros podemos aplicarlo en cualquier tipo de situaciones. Por ejemplo, me llamó la atención y lo voy a usar de ejemplo. Nosotros no tenemos un libre albedrío, por así decirlo, en general, porque sí o porque no. Nosotros, todas nuestras decisiones están determinadas por algo. Por ejemplo, el hermano Alfredo dijo hoy, yo me voy a sentar acá porque acá está la estufa. Sí, él fue movido, su elección fue movido a un deseo que él tenía. De la misma manera, nosotros, cada uno de nosotros, si nosotros, por la gracia de Dios, no hubiéramos decidido quedar en nuestras camas porque hace un frío tremendo allá afuera y nadie quiere salir afuera, nosotros tomamos la elección de salir de nuestras camas y venir a este lugar. Pero algo motivó nuestro ser para que nosotros estemos el día de hoy. Nuestras decisiones no están espontáneamente, por así decirlo, tomadas porque sí o porque no. No hay, por ejemplo, yo hice esto, no sé por qué lo hice. Sí o sí nosotros sabemos por qué hacemos las cosas. Algo determina nuestras decisiones. Totalmente.
Deuteronomio, pueden abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 30. Ahora, el libre albedrío es la libre voluntad del hombre. Ahora, yo quiero saber, y vamos a estudiar con ustedes, ¿la voluntad del hombre es libre verdaderamente? Deuteronomio capítulo 30, 19 al 20. Bien, hermanos, les leo y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Como se dan cuenta, el Señor llama por testigos al cielo y a la tierra, poniendo delante de nuestros ojos el bien y el mal, la vida y la muerte, y nos dice a nosotros que escojamos. Como mencioné, nuestras elecciones están determinadas por el deseo que nosotros tenemos mayormente. Por ejemplo, yo quiero ver una película, pero justo hoy, yo quiero ver un partido, porque eso es lo que mucho más a veces nos motiva a querer dejar las reuniones. No todos, pero la mayoría, y muchos hacen eso, de que hay una reunión de oración, pero justo juega Olimpia y es el clásico ahora. Entonces nuestra elección va a ser motivada por el mayor deseo nuestro, y eso va a ser a conciencia de cada uno, porque no todos eligen de la misma manera. Somos seres independientes, cada uno piensa de la manera diferente, pero nuestra elección va a ser determinada por el mayor deseo. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Es venir a orar o ver el partido? El Señor es como que si fuera que nos pone el camino del bien y el camino del mal para que nosotros escojamos. ¿Qué dice el Señor? El bien y el mal son en un sentido caminos por los cuales los hombres deben andar por causa de haber comido el fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículo 9 y Génesis 3, 22. Cuando Adán y Eva todavía no estaban en pecado, antes de consumir el fruto prohibido, ellos conocían el bien, nada más. Ellos no conocían el mal. Sin embargo, en el momento que comieron del fruto, el Señor le dijo que ese fruto era la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y en el 3:22 dice el Señor: ahora el hombre es semejante a nosotros, dice, conociendo el bien y el mal, saquémoslo pues fuera, a no ser que él extienda su mano, tome el fruto del árbol de la vida y viva como nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Por su sabiduría desterró al hombre de la presencia de él y apartándolo del árbol del fruto que le iba a dar vida eterna. Ahora, hoy día todos los hombres tenemos bien y mal en nuestros corazones. Es como los chinos, ¿verdad? Los chinos dicen que nosotros somos, o el hombre es el yin yang. No sé si, creo que la mayoría ya conoce el yin yang. Es una cosa así, que se divide así, una parte negra pero tiene un puntito blanco, esta parte blanco pero tiene un puntito negro. Eso es supuestamente lo que define y lo que es el hombre. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Uno de los eruditos más famosos y reconocidos de Estados Unidos era Jonathan Edwards. Él escribió un libro que se llama La libertad de la voluntad. Ese fue su libro más, por así decirlo, más famoso de su época. Y él define la voluntad del hombre o el libre albedrío como aquello con que la mente elige. Yo muchas veces estuve pensando, mis manos no se van a mover así si mi mente no le da la orden para que él mueva. Y todas mis decisiones, si yo voy a dar un paso es porque mi mente me dijo que tenga que dar un paso. O sea, que mi mente está ligada con mi voluntad. Eso es lo que Jonathan Edwards definía como el albedrío de nosotros. Entonces, podemos entender que todas nuestras decisiones están ligadas a algo.
También Edwards declara que los agentes morales libres siempre actúan de acuerdo con la inclinación más fuerte que tienen en el momento de la elección. No cabe duda de que el hombre puede elegir y escoger. El hombre tiene esa voluntad para elegir y escoger. Pero qué él elige y qué él escoge es lo que la palabra de Dios nos va a definir el día de hoy. Como les mencioné, yo elegí traer este estudio. Oré al Señor y el Señor puede haber cambiado esto, pero así fue. Yo elegí traer el estudio, ustedes vinieron a querer escuchar. Tuvieron la libertad para venir hoy. Pero ¿qué pasa? Si nosotros a nuestro albedrío o a nuestro estudio del día de hoy le agregamos la palabra libertad, ahí es cuando nosotros vamos a entrar en... Nos vamos a complicar terriblemente. Porque la palabra de Dios dice, pero debemos preguntarnos, ¿la libertad para hacer qué? ¿Somos libres en realidad? Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Nosotros decimos que somos libres, pero Jesús dice otra cosa. Juan 8, 31 al 36. Me dicen amén cuando ya tienen. Bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros, hermanos, estamos esclavizados por el pecado. El pecado, cuando nosotros cometemos pecado, la palabra dice que el pecado se enseñorea en nosotros, o se vuelve nuestro Señor, y nosotros le obedecemos. Y cada uno que comete pecado el día de hoy en esta sala, está consciente de ello. Que cuando nosotros tenemos algún tipo de adicción, o algún tipo de tentación, si nosotros dejamos que esa tentación se consuma en nuestro ser, se va a volver nuestro Señor y nosotros dejamos de obedecer tal cual Él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Yo no sé si alguna vez alguno tuvo algún tipo de adicción por droga, vicio, pornografía, ya sea cual sea el vicio que tengan, pero ustedes se van a dar cuenta que ese pecado a nosotros nos trastorna y nos hace esclavos de Él, no nos hace libres. Ahora dice Jesús, y hablando a los judíos que no conocían al Señor, ustedes no son libres. Ustedes dicen que son libres. Ustedes son esclavos del pecado, porque todo el que comete pecado, esclavo es de él. Pero si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Le voy a dar el ejemplo de la mujer que fue pillada en adulterio. Cuando ella fue pillada en adulterio, vinieron cientos y muchas personas, entre ellos fariseos, de los cuales tenían la libre elección de arrojarle a ella una piedra hasta matarla. Cada uno de ellos tuvo esa libre elección. Ahora, el cargo de conciencia por causa de sus pecados no le dio la libertad para hacerlo. Jesús mismo dijo, aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que desde los más mayores hasta los más jóvenes empezaron a tirar sus piedras en el suelo, porque ninguno se atrevió y tuvo la libertad de arrojar la piedra hasta matar a la mujer que estuvo en pecado. Ahí es cuando nosotros entendemos que esa libertad que tuvo esa mujer el día de hoy para vivir, solamente pudo haber conseguido con Cristo. Si Cristo no existiera en esa época, esa mujer estaba de seguro que moriría. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Nosotros tenemos libertad para ir al infierno. Esa es la libertad que nosotros tenemos porque somos esclavos del pecado. Y si Jesús no nos liberta de ese pecado, nosotros estamos esclavos y condenados.
como le dije, nosotros tenemos dos caminos en los cuales debemos andar. Dice el Señor en Génesis capítulo 6, versículo 5, no puede ser que todos los hombres sean tan malos. No puede ser que el hombre sea solamente malo. Eso es lo que digo yo. Pero Génesis capítulo 5, empezando la creación, ni siquiera bastó, ni siquiera había internet para ver pornografía o para ver cualquier tipo de depravación. En Génesis capítulo 6, el Señor decía algo impresionante que para nosotros es extraño, pero que es la realidad. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se dan cuenta que no decía el mal y un poquito de bien? Nosotros estamos esclavizados por causa del pecado, porque en el momento que nosotros comimos, no es por el tema de que por la fruta que Adán y Eva comieron, es que ellos están determinando su decisión, su propia decisión. Porque ¿qué pasó? En el momento que ellos comieron del fruto, ellos dieron la espalda a Dios. Dios, sinónimo de bondad, y el pecado, lo que hizo es que nosotros demos la espalda a nuestro Creador. Y cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, no pudo haber mirado a Jesús como hoy día nosotros podemos libremente hablar de Jesús, expresarnos de Jesús y creer en Jesús. Cada uno de nosotros levantó la mano hacia arriba y no obedeció a Dios desde su concepción, porque no podemos obedecer. Dice el Señor que el que es de la carne no puede someterse a Dios. ¿Cómo se relaciona la capacidad de elegir y el libre albedrío? Esa es una pregunta que nosotros tendríamos que determinar el día de hoy. Entonces, Arturo está diciendo que nosotros somos esclavos, que nuestras decisiones no pueden ser determinadas por el bien. La palabra dice que nosotros somos esclavos del pecado, pero ¿cómo se relaciona nuestra capacidad de elegir con el libre albedrío? La teología de la Reforma afirma que la caída dejó la voluntad humana intacta en cuanto a todavía tenemos la facultad de elegir, pero nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado y nuestros deseos han sido atados por impulsos malvados. Pero todavía podemos pensar, elegir y actuar. Pero algo terrible nos ha sucedido. Hemos perdido cualquier deseo que pudiésemos tener por Dios. Los pensamientos y los deseos de nuestros corazones son continuamente hacia el mal. Nuestro libre albedrío es una maldición, como todavía podemos elegir según nuestros deseos, elegimos el pecado y quedamos sujetos al juicio de Dios. Por eso Cristo nos dice, Juan 15:5. Nosotros podemos elegir según nuestros deseos, pero nuestro deseo es pecar. Nuestro deseo no es someternos a la palabra de Dios. Nuestro deseo no es buscar a Dios. Por eso es que Pablo redondea y mete a todo el mundo que todos se desviaron, todos aún se hicieron inútiles. Nadie busca a Dios. Porque cada uno de nosotros estamos esclavos del pecado y ese pecado nos sujeta y no podemos ir por Dios. Juan capítulo 15:5 dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra facultad para elegir a Dios está esclavizada por el pecado. Y dice Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer eso. Sin mí ustedes no pueden buscar a Dios. Hoy día ustedes se levantaron de sus casas porque tuvieron un impulso, un deseo ferviente por causa del Espíritu que mora dentro de vosotros, de ustedes, para venir hoy a escuchar su palabra y para venir hoy a cantar alabanza con nuestro hermano Ignacio. Porque el Espíritu Santo pone el querer y el hacer por la buena voluntad de Dios para que el día de hoy nosotros estemos congregados y aprendamos un poquito más de la palabra. Otra vez Jonathan Edwards
dice que los seres humanos caídos retenemos nuestra libertad natural, el poder de actuar de acuerdo a nuestros deseos, pero perdemos la libertad moral. Hay una película que no sé si algunos de ustedes vieron, yo creo que a muchos no les gusta ese tipo de películas, pero Alicia en el País de las Maravillas, ¿alguien vio esa película? Él. Hay un momento, hermana Nimia, hay un momento en el cual Alicia, ¿verdad?, llega a dos puertas, ¿verdad? Y bueno, ella dice, ¿en cuál puerta voy, verdad? Y arriba estaba en el árbol el gato rizón, ¿verdad? Y le dice, le pregunta a Alicia, bueno, ¿cuál puerta elegiré? Le dice así, ¿verdad? Y el gato le dice, bueno, depende, le dice, ¿verdad? ¿A dónde quieres ir? Le dice así, ¿verdad? Entonces Alicia le dice, no lo sé. Y el gato entonces le dice, ¿qué importa? O sea, lo que el gato le está diciendo, si vos no tenés un deseo de ir a la izquierda y tampoco tenés un deseo de ir a la derecha, entonces, ¿qué importa por qué dirección te vas? Pero nosotros, los pecadores, tenemos un impulso por causa del pecado de ir tras el pecado, sin Cristo. Y eso no determina que todos los hombres son perversos y malvados hasta absolutamente. Nosotros somos perversos y malvados hasta donde Dios permite que nosotros seamos. Porque como dijo un pastor, nosotros podemos ser peor de lo que nosotros dicen. Por ejemplo, hermano Alfredo puede decir, bueno, Arturo es un perverso, un degenerado, un depravado. Él podría estar corto de lo que podría estar afirmando hacia mí, porque yo puedo ser peor de lo que él puede estar pensando. Y se aplica a todas las personas. Porque el pecado es horrible, hermanos. Y ese pecado nos esclaviza. La libertad moral incluye la predisposición, la inclinación y el deseo del alma hacia la justicia. Esta tendencia hacia la justicia fue lo que se perdió en la caída. No cabe duda de que hay gente que quiere hacer lo bueno. Jesús mismo dijo, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Dios es perfecto, es puro, es bondadoso, pero ustedes son malos y aún así pueden hacer cosas buenas. Porque no toda nuestra voluntad no fue en su totalidad contaminada por el pecado, pero todas nuestras decisiones, de todo lo que nosotros somos, sí fue manchado por el pecado. O sea, nosotros no somos tan perversos como Satanás, porque Dios solamente no permite. Porque cada uno de nosotros en este salón alguna vez tuvo un pensamiento vergonzoso, el cual no va a poder decir delante de todos aquí. Y si Dios tuviera que mostrar todos los pensamientos de nosotros de toda nuestra vida, nosotros saldríamos corriendo de ese lugar. Porque nosotros hemos pensado cosas vergonzosas, hemos pensado hechos penosos, todos y cada uno de nosotros. Y eso sin Cristo nos condenaba, nos hacía esclavos de tal pecado. Hermano, no solo pensamiento, habremos hecho también. Totalmente, cosa que nadie vio. Romanos capítulo 8. Versículos 5 al 8. ¿Me estoy yendo muy rápido o estamos bien? Ocho, 5, la verdad, ¿no? 5 al 8. Bien. ¿Ya tienen, verdad? Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Antes de nosotros conocer a Cristo, nosotros no podíamos vivir por el Espíritu.
vivíamos según la carne. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Siempre cuando Pablo al menos habla de la carne, muchas veces hace referencia a que el estado pecaminoso del hombre, cuando nosotros estamos antes sin conocer a Cristo. Entonces todos nuestros hechos que nosotros hacíamos en la carne, aunque sean bondadosos, no podía ser suficiente para delante de Dios, porque dice, no pueden, dice, agradar a Dios los que andan según la carne. Y eso éramos todos y cada uno de nosotros en este salón, antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema en este asunto? Es que dice el Señor que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Ayer estuvimos hablando, ¿verdad?, con el joven, ¿verdad?, acerca del evangelismo, y como todo católico, ¿verdad?, empezó a decir que su obra es lo que le iba a salvar. Entonces, justamente también me hizo pensar en esto, que nosotros nuestras obras, aunque sean bondadosas, aunque sean perfectas en el sentido común humano, para nosotros podría ser algo bueno. Yo puedo decir, bueno, Marifer, según mi estándar, ella es buena. Y según mi estándar, ella podría entrar en el cielo. Pero nosotros no estamos regidos por nuestro propio estándar, ni siquiera por el estándar de la comunidad, ni de un ser humano, ya sea la autoridad que tenga. El que da la ley es Dios, y el que determina si es bueno o es malo es Dios. Entonces, hablando de libre albedrío, ¿somos nosotros libres para escoger a Dios? Romanos capítulo 3. Pablo hablando a los romanos acerca de los judíos y los gentiles. Y cuando habla de los gentiles somos todos nosotros. ¿Cuánto, hermano? 3. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros no le estamos dando a decidir a esa persona entre la vida y la muerte. Nosotros le estamos dando el primer versículo que nosotros leímos. El Señor no le está dando opción al ser humano. Escoge tú entre la vida. No le dice el Señor, escoge tú, como dice aquí, escoge pues la vida para que vivas. No le está diciendo, escoge tú lo que tú quieras. Porque lo que el hombre va a decidir va a ser la muerte. Lo que el hombre va a decidir va a ser la maldición. Por eso es que el Señor nos llama al arrepentimiento. Por eso es que el Señor nos llama a escoger a Cristo como único y suficiente Salvador. Nosotros no tenemos opción. Porque nosotros ya estamos en condenación desde el momento que nosotros nacemos. Nosotros no tenemos opción para decir, bueno, yo voy a aceptar a Cristo o yo voy a rechazar a Cristo. Eso no me condena. A mí me condena el pecado en el cual yo fui concebido. Cuando yo rechacé a Cristo fue por causa de mi pecado. El concepto que nosotros tenemos es, bueno, las personas, ¿por qué van al infierno? Porque rechazan a Cristo. Eso no es cierto. Nosotros vamos al infierno por nuestro pecado, porque el Señor va a darnos justicia, porque nosotros no podemos recibir su gracia. Nosotros vamos al infierno porque el pecado que mora en nosotros es más fuerte que el deseo de ser libres de tal pecado. Entonces, cuando nosotros le predicamos a una persona, lo que nosotros estamos haciendo es presentarle el Evangelio y que la gracia de Dios obre en él. Porque si es que yo le voy a presentar a una persona y le estoy dando opción para que escoja entre Jesús y su pecado, entonces esa persona se va a perder porque va a escoger su pecado. La palabra de Dios dice que nosotros somos esclavos del pecado, y si Jesús no nos liberta, nosotros vamos a morir con esa esclavitud. Por eso es que la palabra de Dios dice que el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo.
Cuando yo estoy predicando a una persona, no lo estoy haciendo yo. Está haciendo el Espíritu Santo. Y si esa persona es convencida por el Espíritu Santo, va a creer y va a aceptar a Jesús. De otra manera va a decir, sí creo, pero va a ir y va a vivir su vida desordenadamente como siempre. Porque va a creer de labios para afuera. Pero cuando el Señor obra, no mete la palabra en sus oídos, lleva directo al corazón. Cuando el Señor obra. Pero cuando nosotros predicamos, yo puedo agarrar un megáfono y empezar a predicar a todo el barrio, y las palabras van a llegar al corazón de los que el Señor decida, y no lo que yo quiero o no lo que las personas escuchan. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos ciegos, que delante de nosotros hay un velo, que nosotros somos inválidos, que nosotros estamos muertos espiritualmente. ¿Y cómo vamos a entender las cosas del Espíritu si nosotros estamos muertos espiritualmente? Entonces es necesario que Dios haga la obra para que esa persona pueda escoger a Dios. Lo que Dios hace, no es que Dios fuerza a nadie a creer. Lo que Dios hace es darle a él vida para que él pueda ver, para que él pueda entender, para que él pueda percibir que está en condenación. Que si muere en esa condición, va a ir derechito al infierno. Y lo que Dios hace por su gracia, le saca la venda de los ojos, o como hizo con el ciego de nacimiento, le pidió que se lavara para que pueda ver a su Señor. Jesús, después de que él salió del templo, le dice, ¿crees tú en aquel que te salvó? Le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Aquel que habla contigo es, y dice la palabra que mirando él, se postró y la adoró. Ese ciego de nacimiento, si Jesús no hubiera hecho ese milagro imposible, ese ciego de nacimiento hubiera sido muerto en esa condición en la que estaba. Pero Jesús es misericordioso. Dice, concluyendo que la libertad moral del hombre fue esclavizada en la caída por el pecado, y los que son de la carne toman elecciones conforme a sus deseos más intensos por el pecado, el apóstol Pablo encierra a todos los hombres sin Cristo en una misma condición. Ninguno puede elegir a Dios. Por eso es que Jesús, en el capítulo 6 de Juan, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me los dio no les trajera. Nadie tiene capacidad, hermanos, de levantarse de su silla siendo incrédulo y decir, yo hoy me voy a ir a conocer a Dios. Porque nosotros, nuestras motivaciones van a ser, o a ser pecaminoso, o a ser por nuestro orgullo o algo que nosotros deseamos. Yo voy a venir en la iglesia por una mujercita, ¿no? O sea, Gabriel, por ejemplo, Gabriel cuando vino, él no vino buscando a Cristo, él vino buscando a Andrea. Pero Cristo se le puso enfrente y hoy día, como estamos hablando ayer, hoy día Gabriel está con nosotros por Cristo, no por Andrea. ¿Y vos, hermano? No, yo no cae. No, ¿sabes qué pasa, hermano? Vos viniste con ella, entonces es otra cosa. No, de hecho que el Señor me trajo acá por pura coincidencia. O sea, ¿por qué me amo? Porque me amo. Hermano, ahí en donde dice Deuteronomio 30, 19, dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Sí. Esa es la orden que está dando, ¿verdad? Y si no lo escribo, obviamente que no va a tener la vida. Y de hecho que el Señor pone, en general la ley es libre para nosotros. Dios dice, no robarás. La ley te dice, no robarás. Ahora, vos no tenés opción a menos que quieras pecar. El Señor no nos da a nosotros para escoger, porque nosotros digamos que tenemos un libre albedrío para hacer y andar, como dijo Ignacio, como carretilla por nuestras cabezas. El Señor, si nos diera eso, el Señor no nos amaría de verdad. El Señor nos da ley para suprimir nuestra maldad realmente. O sea, lo que Dios hizo a los judíos allá en el desierto, dándole las leyes, porque ellos, Moisés se subió un rato en el gozo y ellos, cuando se bajó, ellos estaban haciendo orgía, ellos estaban haciendo un desastre. Es que el Señor vio la maldad de todos los hombres que no puede ser contenida a menos que Él nos dé un alto.
Y por eso es que nosotros no cruzamos la luz roja. Por eso es que nosotros no nos estacionamos en los lugares donde están para los inválidos, porque hay una ley que nos dice que nosotros tenemos que respetar. Pero si no existiera ley, hermano, nosotros andaríamos. No sé si alguna vez alguien vio acá la película 12 horas para morir o La Purga. Es una película donde a partir de las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana hay libertad para hacer lo que tú quieras en Estados Unidos. Una película. Ustedes se van a dar cuenta que esa película refleja todo lo que es el hombre Lo que puede sin llegar la a ley. ser. Sin la ley. La gente empieza a matar, la gente empieza a violar, empieza a quemar coches. Y eso es verdaderamente lo que pasaría con el hombre si Dios no pusiera una ley el cual restrinja nuestra maldad. ¿Alguien levantó la mano ahí? Bien. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos libre albedrío para hacer lo bueno o para hacer lo malo? Voy a leer un poco esta versión del Deuteronomio 29, 15. Amén, hermano, amén. Dice, ahora escucha, este día te doy a elegir. Ahí viene supuestamente un libro de albedrío humano, ¿verdad? Sí. A elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno, es un mandamiento del Señor, pues hoy te ordeno, dice, que ame al Señor tu Dios y cumpla su mandamiento. O sea que la libertad que nosotros tomamos, porque Él dice, elige tú, pero hay un mandamiento de parte de eso. O sea que no hay un libre albedrío de parte de Dios para que nosotros hagamos lo que queremos. Hay una ley que nosotros tenemos que escoger. Por eso dice, hoy te ordeno que ame al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos, decretos y ordenanzas andando en su camino. Si lo obedece, dice, vivirá y te multiplicará. Ahí recién tenemos la opción de vidas. Si cumplimos esos mandamientos. Nosotros, hermanos, como ya he mencionado, tenemos libertad para pecar. Tenemos libertad para ir al infierno. Tenemos libertad para ser condenados. Porque toda persona que llega al infierno no va a poder decir, yo fui a Cristo y Él me rechazó. Toda persona que fue al infierno o que va a estar en el infierno no va a decir, pero yo que fui bueno, pero yo que fui justo, pero yo que fui santo. Porque todas las personas que van a estar en ese lugar van a estar ahí porque merecen estar ahí. Y no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Porque rechazan abiertamente a Cristo y prefieren su pecado que a Cristo, que la santidad, que la vida eterna. ¿Gabriel? En cuanto a lo que leyó el hermano, también lo que leímos en Deuteronomio, cuando el Señor nos pone, ¿verdad?, a elegir la vida, desde el momento que nosotros elegimos la vida, es donde empiezan las ordenanzas de Dios y es donde empieza a nosotros prácticamente ya no vivir nuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque el Señor ya pone en nosotros cómo debemos andar si somos sus hijos, ¿verdad? Lo que leímos en Juan también, ¿verdad? Que guardamos su palabra, lo que son de Él, guarda mi palabra, dice, ¿verdad? Entonces, también hay un poquito de lo que leímos en Romano, en cuanto al poder del Evangelio, lo que tú estás hablando, dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Para todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Lo que leímos, ¿verdad? Lo que no hay un justo ni aún uno, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús ascendió, ¿verdad? Iba a ascender, prometió a sus discípulos que iba a enviar al Consolador, ¿verdad? Y le explicó a ellos que es quien va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Al momento que nosotros, la misma cosa, ¿verdad? Cuando predicamos, ¿verdad? El Espíritu Santo habla por medio de nosotros, así como como habló en Deuteronomio, ¿verdad? Te dice, escoge, o sea, el deseo, la buena voluntad de Dios dice
que todos los hombres llegan al arrepentimiento, ¿verdad? Y desde el momento que el deseo del Señor es que tú escoges la vida, y desde ese momento te pone las leyes o los mandamientos, cómo debemos de andar, ¿verdad? Y yo creo que ahí se aplica, ¿verdad? De ese momento, ¿verdad? Para nosotros no existe libre albedrío desde el momento que nosotros estamos en Cristo Jesús. Eso a mí, ¿verdad? Pues realmente es una oposición muy importante la que acaba de mencionar el hermano, porque te da a elegir. Por ejemplo, Jesucristo dice, yo estoy en la puerta, dice. Si abrí la puerta, yo voy a cenar con él y él conmigo. Cenaré, entraré a él, dice. Si abro la puerta, dice. Hermano Agustín. Sí, es nomás muy peligroso este tema también de que vivamos solamente, una vez que conocemos a Cristo, pasemos a ser esclavos también de los mandamientos, porque Cristo nos libera, ¿verdad? De hecho, mediante los mandamientos nos damos cuenta de que pecamos, ¿verdad? Porque hay organizaciones que viven solamente por la ley, ya que esto, ya que aquello, o sea que permanentemente le pone, así como los fariseos le cargan con leyes a las personas, a los hermanos, ¿verdad? Y nosotros ya estamos muertos al pecado. Sabemos perfectamente que nosotros hacemos las cosas bien por amor a nuestro Señor Jesucristo, no porque Él saque, ¿verdad? Romanos, por ejemplo, Romanos 6 dice que nosotros estamos muertos al pecado. 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la brecha es muy corta, así muy fina, para pasar de eso, ¿verdad? De que vivimos para la ley. Nosotros no vivimos para la ley, nosotros vivimos para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero eso nos compromete a que seamos testimonios, vivamos también como Él vivió y como es Él, ¿verdad? Y si caemos en el pecado, abogado tenemos delante de nuestro Padre, ¿verdad? No es una luz verde para que nosotros hagamos lo que queramos de nuestra vida, y porque ya estamos cubiertos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces la ley para nosotros estamos muertos para la ley. O sea, la ley ya no nos puede hacer nada a nosotros, porque estamos vivos en Cristo Jesús. Ese es el punto número que yo quería también contar, porque hay organizaciones que le tienen así presionados, así como los fariseos, o hace esto, porque si no. Entonces, ese tipo de cosas nosotros ya estamos libres de eso. Claro. Somos libres mediante el Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que somos libres o vamos a ser libres por Cristo, ciertamente en un sentido no es tan cierto, porque nosotros vamos a ser esclavos siempre de algo. O vamos a ser esclavos del pecado o vamos a ser esclavos de Cristo. Y no hay hombre más libre que el siervo de Jesús. Cada uno de nosotros somos libres de obedecer sus mandamientos el día de hoy. Porque el pecado ya no está en medio de nosotros, interrumpiendo en nosotros para que nosotros escojamos el pecado y no los mandamientos del Señor. Porque Jesús dice, si me amáis, no a la ley, si me amáis a mí, obedecerán a la ley. Y todo es regido por Jesús. Hago una pregunta respondiendo a lo que Gabriel dijo. ¿Nosotros somos salvos por gracia o somos salvos por fe? ¿Qué dice la congregación? Por medio de la fe dice la palabra. Por medio de la fe se revela la gracia. O sea, la palabra es por medio de la fe. No. La palabra dice, somos salvos por gracia. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y sí, pero la fe es un medio que nos conduce a la gracia. Porque, ¿qué dice Santiago? ¿Tú crees? Los demonios creen también y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia de aquellos demonios con aquella persona que dice creer en Cristo pero vive su vida como a él le plazca? Que uno es demonio y otro es ser humano. Esa es la única diferencia. Porque creen. También creen. Los demonios creen en Jesús, pero no reciben la gracia de Dios. La salvación, hermanos, y tenemos que meter esto en nuestra cabeza, no lo digo yo, dice la palabra de Dios, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es como un teléfono, la fe es un teléfono. Yo quiero tener una conversación con la hermana Justina, y que yo necesito para poder conversar con ella, porque en la distancia yo no voy a poder hablar con ella telepáticamente, entonces necesito un teléfono celular con el cual voy a discar y voy a poder hablar con ella. Ella va a poder recibir mis palabras solamente si ella tiene un teléfono también. ¿Es así?
podemos entender esa referencia de que la salvación es por la gracia de Dios y no por la fe. ¿Y cómo se entiende por medio? Como tu pregunta fue, ¿por medio de qué somos salvos? ¿Verdad? La palabra dice por medio de la fe. ¿Verdad? Entonces recibimos la gracia exactamente así como está explicando, ¿verdad? Como dice textualmente la palabra por medio de la fe, nomás también nosotros hemos, cuando normal sabemos en Efesios 8. Bueno, Voy a leer otra versión. adelante. Dios nos salvó por su gracia. Así que la gracia es lo que salva. Bueno, dice, cuando ustedes creyeron, ¿verdad? Ahí está la fe. En medio. Sí. Usted no tiene, ahí está el problema. Ustedes no tienen mérito en esta cosa. ¿Quién da? Dios. La gracia y la fe. No porque yo tengo fe, porque yo quiero tener fe. No, esa fe es dada por Dios. Por eso ustedes tienen ningún mérito en estas cosas. Pues es un regalo de Dios. No porque no porque yo tuve la opción de creer, porque la gracia está ahí. Si yo no tengo fe, si Dios no me da, tampoco voy a llegar a la gracia. Eso es lo que está diciendo en esta versión. No hay ningún mérito en nosotros en ese punto. ¿Por qué yo traje hoy el estudio del libre albedrío? Justamente para entender este punto. Que nosotros decimos, yo creí. Es cierto, nosotros creímos, pero no es por nuestro mérito. Pablo lo dijo, y lo dice 4 veces en Efesios 2, en nuestra versión Reina Valera. Dice, porque por gracia sois salvos. No es nuestro. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Esa fe que vos estás empleando no es tuyo. Porque si fuera tuyo, toda persona que escucha el Evangelio y dice que cree en Jesús va a ser salvo. Y hay gente que dijo que cree y no es salvo. Una parábola habla de que la buena semilla cayó en buena tierra y esa es la que fue y dio mucho fruto. Porque hubo sí gente que creyó, gente que estuvo por un tiempo, pero que luego se apartó. Entonces, si nosotros cometemos el error de decir que la salvación es por fe, toda persona que esté en todas las iglesias del mundo que diga que cree es salvo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que dentro de una iglesia hay cizaña y también hay trigo. O al revés, hay trigo y también hay cizaña. Bueno, Aurelio. Un testimonio que para mí siempre fue visible. Hay un hermano al apellido Romero, un señor de muy ferviente, este hermano. Y siempre tuvo personales, siempre tuvo y llevaba personas, invitaba a personas y llevaba a la iglesia, ¿verdad? Y en el momento que se presenta ahí frente del púlpito, es lo que se hacía normalmente en ese congreso donde estábamos, se presentaba el evangelio y bueno, pasen acá lo que quieren recibir a Cristo. Y yo, mi ojo puesta siempre, este señor, este hermano, siempre le empujaba a eso, andá así que alza la mano y recibir. Y decir tú crees. Y entonces me viene la mano esta persona que se va al frente y bueno, yo creo, profesa a flor del labio, siempre, ¿verdad? No podemos decir que esta persona es salva porque es empujada por alguien y por vergüenza muchas veces esta persona se iba al frente y hacía su, bueno, entre comillas, su profesión de fe, ¿verdad? Y eso, ahí justamente me aplica por eso que no es una fe que es dada por Dios, sino empujada por alguien, ¿verdad? Y eso ocurre muchas veces. Y cuando decimos nosotros a esa persona, sí, dijo su sí, creyó, decimos, podemos nosotros estar autoengañando a esta persona o nosotros mismos somos autoengañados de creer que podría ser salvo. Magnánimo. Sí, entonces yo entiendo, ¿verdad? Que tengo fe, gracias por la gracia de Dios, ¿verdad? Si Él no me daba esa gracia, yo no tendría fe. O no lo recibiría, ¿verdad? En mi corazón. Es ¿Sería que, así? mira, hermana, la cuestión es que cuando nosotros decimos yo creí, nosotros estamos ameritando que nosotros pudimos hacer esa elección por Cristo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que ninguno puede hacer esa elección por Cristo. No lo digo yo. Dice la palabra de Dios que por causa de nuestro pecado, cuando un sábado por la tarde, cuando yo tendría que estar jugando fútbol, alguien me presentó el Evangelio
Y yo estaba horrorizado de escuchar el evangelio, no quería escuchar, estaba nervioso porque ya iba a llegar mi hora para jugar fútbol. Entonces, ¿qué pasó? Mi deseo, mi impulso por el pecado estaba, o por irme a jugar fútbol, estaba en el momento de escuchar el evangelio batallando con mi deseo de obedecer a la palabra que me estaban predicando. Por la gracia de Dios, yo fui a mi casa y dije, creo, Señor, que tú eres mi Salvador y me arrepiento de mis pecados. Y fue por pura gracia. No porque yo dije, me voy a ir a mi casa y voy a hacer esto porque quiero ser salvo. Porque en mi corazón, hermano, no cabía ese deseo de agradar a Dios, de buscar su palabra, de ser salvo. Porque en mi corazón estaba jugar fútbol y a la noche se logró fornicar, cometer pecados. Pero por la pura gracia de Dios, Él nos salvó a cada uno de nosotros cuando nosotros... Dice el Señor que cada uno de nosotros, aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Él nos amó y Él nos salvó por su gracia. Ahora dice, ¿por qué los creyentes ya podemos hacer esa elección por Cristo libremente hoy día? ¿Por qué? Porque el Hijo nos hizo libres. Jesús rompió las cadenas de esclavitud. Jesús quitó las vendas de nuestros ojos, quitó el velo. Fue Cristo, hermanos, quien nos lavó de nuestros pecados. Y solo Cristo nos dio la vida eterna. Solo Él nos dio el entendimiento. Nos mostró el camino. Nos dio la verdad. Por pura gracia, hermanos. Cada uno de nosotros merecía estar en el infierno. Hoy día podemos decir, gloria a Dios. Hoy podemos decir, vamos a estar en el cielo. Porque Dios nos amó y dice que clavó a su Hijo Jesús en una cruz para que cada uno de nosotros que estamos ahí presentes estemos viviendo eternamente. ¿Y ustedes se imaginan, hermanos, la eternidad? No pueden imaginar, hermanos. Nadie puede concebir esa idea de poder vivir eternamente sin pecado, sin maldad, estando delante de la presencia de Dios, como el himno que estamos cantando hoy, cara a cara, estaremos delante de nuestro Señor. Esto es pura gracia, hermanos. Para terminar, escribió algo que dice, porque nosotros no elegimos, no buscamos, no preguntamos por Él. Él nos eligió, nos amó, nos salvó y hoy en día podemos decir con total seguridad que iremos y reinaremos con Cristo. Porque ha hecho una maravillosa obra en nosotros y nosotros en agradecimiento debemos dar gloria, honra, honor y alabanza a su nombre. Amén, hermanos. Ese